Hola, bienvenidos a este video, donde explicaremos la biomecánica de la extremidad inferior y nos enfocaremos en los huesos, ligamentos, músculos y movimientos clave que permiten el desplazamiento y la estabilidad del cuerpo. Las extremidades inferiores están diseñadas para soportar peso, absorber impactos y generar fuerza en movimientos como caminar, correr y saltar. Para entender mejor su biomecánica, vamos a analizar primero sus estructuras óseas. Cintura pélvica. Las extremidades inferiores cargan la masa del tronco. Este está conectado con la cintura pélvica. Se une mediante cartílago hialino, da soporte al cuerpo, es punto de inserción de varios músculos, da eficiencia de movimientos y mantiene el equilibrio. Dentro de sus huesos que lo componen es el ilion, isquion y pubis. También se compone por dos articulaciones, que es la sínfisis del pubis y las sacroiliacas. Esta realiza 6 movimientos, que es la inclinación anterior, que va de 70 a 75. En esta la pelvis va hacia anterior. También está la inclinación posterior de 50 a 55 y la pelvis va hacia posterior. También tenemos las inclinaciones laterales, que es de izquierda y derecha, y las rotaciones de derecha e izquierda. Y ahora hablaremos sobre los ligamentos de la cintura pélvica. El ligamento sacroiliaco anterior se inserciona en la superficie pélvica del sacro a la superficie pélvica del ilion. Su función es mantener la relación entre el sacro y el ilion. El ligamento sacroespinoso se inserciona en la espina del isquion a márgenes laterales del sacro y coxis, y su función es impedir la rotación posterior del ilion con respecto al sacro. El ligamento sacrotuberoso se inserciona en el isquion posterior a tubérculo sacro, margen inferior del sacro y coxis superior. Su función es impedir que la parte inferior del sacro se incline hacia arriba o abajo bajo el peso del resto de la columna vertebral. El ligamento iliolumbar se inserciona en la apófisis transversa de L5 a cresta ilíaca, y su función es limitar el movimiento lumbar en flexión y rotación. El ligamento isquiofemoral se inserciona en el acetábulo posterior al ligamento iliofemoral, y su función es resistir a la aducción y rotación interna. El ligamento pubofemoral se inserciona en la porción púbica del acetábulo, rama superior a línea intertrocantérica, y su función es resistir a la abducción y rotación externa. El ligamento púbico anterior se inserciona en la fibra transversa desde el cuerpo del pubis al cuerpo del pubis, y su función es mantener la relación entre los huesos púbicos derecho e izquierdo. El ligamento iliofemoral se inserciona en la espina ilíaca anterior a la línea intertrocantérica del fémur, y su función es apoyar la cadera anterior. Ofrece resistencia en los movimientos de extensión, rotación interna y rotación externa. El ligamento sacroiliaco anterior se inserciona en la superficie pélvica del sacro a la superficie pélvica del ilion, y su función es mantener la relación entre el sacro y el ilion. El ligamento sacroiliaco posterior se inserciona en la espina inferior del ilion a superficie pélvica del sacro, y su función es mantener la relación entre el ilion y sacro. El ligamento sacroiliaco interóseo se inserciona en la tuberosidad del ilion a tuberosidad del sacro. Su función es que previene el desplazamiento hacia abajo del sacro debido al peso corporal. El ligamento de la cabeza se inserciona en el hueco acetabular y ligamento transverso a fosita de la cabeza del fémur, y su función es que transporta un vaso sanguíneo a la cabeza del fémur y pues no tiene función mecánica. Fémur y su anatomía. El fémur es el hueso más largo y fuerte del cuerpo humano. Este está compuesto por la fosita de la cabeza femoral, que es donde se inserta el ligamento redondo. También forma parte de la cabeza, que se articula con el acetábulo del hueso coxal. También tiene un cuello, que es una zona vulnerable a fracturas. Tiene un trocánter mayor, que es donde se insertan varios músculos importantes. Tiene un trocánter menor, donde se insertan el músculo iliopsoas. También tiene una línea intertrocantérica que sirve como sitio de inserción de ligamentos. Tiene el epicóndilo lateral, donde se insertan ligamentos y músculos de la rodilla. Tiene cóndilo lateral, que se articula con la tibia, ayudando a formar la articulación de rodilla. Tiene una carilla patelar, que se articula con la rótula. Tiene el epicóndilo medial, que sirve como punto de anclaje para músculos y ligamentos. Y por último tiene un cóndilo medial, que facilita el movimiento de la rodilla. Músculos. El primer músculo es el glúteo mayor y su función es la extensión de cadera, la rotación externa
y en bipedestación extiende la pelvis en la parte superior de la pierna. También está el glúteo medio y el menor. Bueno, su función es la abducción del muslo y rotación medialmente hacia adentro. También está el iliopsoas y su función es la flexión del muslo, rotación lateral externa y la aducción. Aquí tenemos a los músculos semitendinoso y semimembranoso. Estos son músculos de la corva y tienen la función de flexión de rodilla, rotación interna, aducción y extensión de la pierna. Aquí tenemos al músculo tensor de la fascia lata. Este músculo tiene la función de flexión, abducción y rotación medial del muslo. También observamos al músculo sartorio. Este tiene la función de flexión de rodilla y cadera y rotación de tibia cuando la rodilla está flexionada. También tenemos al triángulo femoral, que este es un canal triangular por donde pasa la arteria femoral profunda. La base forma el ligamento inguinal y su vértice por debajo del punto en el que se atraviesa el músculo sartorio, borde lateral del músculo aductor. Movimientos planos y ejes. El primer movimiento es la flexión y en esta se relaja la mayor parte de fibras de los ligamentos capsulares principales. Los extremos de la flexión estiran las fibras más profundas. Los últimos grados de una flexión es que existe una inclinación posterior de la pelvis. En una flexión sus grados van de 120 a 125, pero con la rodilla en extensión la flexión se limita de 70 a 80 grados por tensión de los isquiotibiales. El segundo movimiento es la extensión de cadera y esta es en una extensión completa de la cadera aumenta la tensión en el ligamento iliofemoral o ligamentos capsulares. También está limitada por músculos flexores de la cadera y esta va de 10 a 15 grados. Con la rodilla flexionada disminuye la extensión de cadera debido al músculo cuádriceps. El tercer movimiento es la aducción y en esta los ligamentos mediales se acortan y los laterales se elongan. Los músculos aductores se contraen, además de la interferencia del miembro contralateral, generando tensión en los músculos abductores de cadera. El grado de la aducción es de 30 grados. En una abducción de cadera, el movimiento se ve limitado por el ligamento pubofemoral y extensión de músculos aductores. Este tiene un ángulo de 45 grados. En una rotación externa de cadera, el ligamento que se va a contraer va a ser el isquiofemoral y los ligamentos que se van a elongar va a ser el pubofemoral y el iliofemoral. En una rotación interna, los ligamentos que se van a contraer van a ser el pubofemoral y el iliofemoral y el que se va a elongar va a ser el isquiofemoral. Ambas rotaciones tienen un grado de 50.